Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sabemos en qué horario lo estás viendo, pero pues vamos a nuestro discipulado número 27. No se olviden de suscribirse, de ponerle campanita para que les lleguen todos los discipulados, no se pierdan de ninguno y lo puedan compartir. ¿Ok? Estamos en el tema de qué es un discípulo. Y ahora vamos al Lucas 14, 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33. Dice aquí: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pausa. No quiere decir que no ames a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, no. Lo que la palabra de Dios quiere decir aquí es: si alguien no me pone a mí primero, antes que a tus padres, antes que a tus hijos, antes que a nada, inclusive a tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Y eso tiene toda la razón. Fíjense qué importante es esto. Jesucristo, para dar su vida, lo primero que puso fue la voluntad del Padre. Si Él no hubiera puesto la voluntad del Padre primero antes que nada, Él no hubiera dado su vida por nosotros, porque era primeramente hacer la voluntad del Padre. Y es lo mismo que Él te está diciendo aquí. Si alguien quiere ser mi discípulo y no me pone a mí primero, antes que a todos y a todos, inclusive a tu propia vida, no vas a poder ser mi discípulo. Les comentaba la vez pasada que cuando me entregué al Señor, mi familia entera, de hecho, pero principalmente mi mamá, me dejó de hablar. Casi enseguidita después de que tuve mi experiencia con Dios, me casé. Y me casé con un hombre que era un líder de una iglesia cristiana. No, peor tantito. Peor tantito. Para mi mamá eso fue así como: estás loca, estás mal. Entonces déjenme decirles que esto sucedió en la ciudad de Gómez Palacio Durango. Mi familia estaba en Guadalajara. Y cuando los invito a mi boda, nadie fue a mi boda. Mi familia. Imagínense qué tan enojados estaban. O sea, no daban crédito que hubiera dejado mi carrera ellos creían que yo estaba en una secta, creían que estaba en una religión, ¿sabe Dios qué? No entendían. Y no entendían porque no conocían la palabra de Dios. Entonces, pues para ellos era imposible entender. Entonces yo tuve que poner primeramente a Dios más que a mí misma. Tan así fue que dejé mi carrera artística, que era el sueño de mi vida. Y tan así fue que toda mi familia dije: ni modo. A muchas personas les ha pasado algo muy similar. Sobre todo la primera persona que se entrega a Jesucristo y que deja cualquier vida religiosa de cualquier tipo, lo que sea que hayan llevado como religión, para verdaderamente ser un discípulo de Dios. Por lo general, los primeros que los van a rechazar son sus familias. Y esto no es algo que Jesús no haya vivido. Aún la familia misma de Jesús, aunque María sabía que había sido Jesucristo engendrado en su vientre por el Espíritu de Dios, no entendía muy bien el plan, tan así que seguido lo buscaban pues para llevárselo a su casa, así de: mijito, no te metas en broncas, vente porque te van a matar. Su propio hermano no creía en él, porque Jesús tuvo hermanos. Yo sé que esta es una información que a muchos por tradiciones religiosas no lo creen, porque creen que María siempre fue virgen y que no tuvo más hijos. Esto no es verdad, y esto lo descubrimos cuando leemos las Escrituras. Si alguien cree lo contrario es porque no ha leído las Escrituras. Pero sabemos que leyendo las Escrituras, en primer lugar, María deja de ser virgen al dar a luz, obviamente, a Jesucristo. Pero ella estaba casada con José y tuvo hermanos, tuvo hijos después, con hijos de José y de María. Entonces, inclusive, los mismos hermanos de él no creían, y léanlo, búsquenlo, y ahí lo van a encontrar.
La cuestión es que él mismo fue rechazado por su propia familia. ¿Cuánto más nos pueden rechazar a nosotros? Entonces aquí es muy claro, porque si tú pones primero a cualquier cosa antes que a Dios, en verdad nunca vas a poder ser su discípulo, porque siempre vas a querer darle gusto a alguien, para que mi mamá no se enoje, para que mi papá no se enoje, para que mis hijos no se enojen. He conocido mamás que tienen una experiencia con Dios y sus hijos se oponen. Y no, pues es que mis hijos, no. Aquí, para Dios no hay nada ni nadie primero, ni tu propia vida. El que de veras quiere ser discípulo de Jesús tiene que, dice, aborrecer, en el sentido de dejarlo después de, o sea, primero es Dios y luego lo que quieras, ¿ok? Primero es Jesucristo y luego lo que tú quieras, ¿ok? Y obedecerle a Él es más importante que obedecerle a los hombres. Entonces dice, el que no deja todo eso, no puede ser mi discípulo. Dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Primero, deja, no importa lo que diga la gente, no importa lo que nadie quiera, inclusive, no importa si yo te estoy haciendo un llamado, no importa lo que tú estés haciendo, si yo te estoy llamando, deja ese sueño, deja lo que tengas que dejar por causa mía. ¿Se acuerdan del joven rico que quiso seguir a Jesucristo? Y le dijo, sí, pues ve y reparte todo. Pues no, o sea, él no quiso, porque tenía muchas riquezas y no se puede servir a dos amos. Esto no quiere decir que Dios te vaya a pedir voto de pobreza. No, eso no es. El voto de pobreza no es bíblico. Pero sí quiere decir que estés dispuesto a renunciar a todo. Y déjenme decirles que esto es literal. Cuando el Señor me llamó a mí para servirle, porque en mi caso fue para servirle, yo dejé todo y me quedé sin nada. Pero déjenme decirles que en todo ese tiempo a mí nunca me faltó que comer, a mí nunca me faltó que vestir y nunca me faltó dónde vivir. Y en un principio era así, vivir al día, al día, al día. Hoy en día, después de 30 y tantos años, gracias a Dios, también el deseo de Dios que seas prosperado conforme prospera tu alma, dice la palabra. Entonces hoy en día, gracias a Dios, ya no vivo al día. Pero no me importó y no fue un leve tiempo, fueron años de vivir así. Dios nos fue prosperando poco a poco. Fue un tiempo de muchos años, ya no me acuerdo cuántos años, pero muchos años, no sé, tal vez, no sé, por lo menos 5 años, así, muy al día. Y ya después fue poco a poco. Y hoy en día, gracias a Dios me ha permitido tener un carro, no tenemos casa propia, pero vivimos en un departamentito muy bien. O sea, bien me refiero no de lujos, bien de que no me falta nada. O sea, lo tengo todo sin ser rica, sin ser millonaria. Si Dios me quisiera ser rica o millonaria, gloria a Dios, tampoco, yo no lo iba a rechazar. Pero no me importa, o sea, yo no estoy en este mundo para perseguir las cosas materiales. Yo estoy en este mundo para servir a Dios y sé vivir, y como decía Pablo, sé vivir teniéndolo todo y sé vivir no teniendo nada. Porque también he tenido buenas épocas, ¿no? Cuando mi papá nunca fue millonario, pero era artista y nunca nos faltó nada. Y éramos una familia de 9 y nunca nos faltó nada. En mi casa llegamos a tener hasta 3 carros. Y no éramos millonarios, pero vivíamos bien. Entonces, y cuando mi papá fue artista, que mi papá sí fue un artista famosón en su tiempo, de aquí de México, sobre todo de esta zona de aquí, pudimos convivir con gente famosa. Y conocí a mucha gente millonaria. Y hasta el día de hoy conozco a mucha gente millonaria. Y sin ser millonaria, pero conociendo a mucha gente millonaria, sé que eso no es la felicidad. O sea, el ser millonario no es la felicidad. Tampoco es que tienes que ser pobre para ser feliz, no es cierto. O sea, es que la riqueza y la felicidad está aquí adentro. Y es mejor la riqueza espiritual y es mejor el vivir feliz dentro de ti, el tener satisfacción. Dice la Biblia que tengamos contentamiento. Y he aprendido a tener contentamiento en todo tipo de situaciones, ¿no? Entonces dice aquí que el que no lleve su cruz, dice, y viene en pos de mí, no puede ser
mi discípulo, o sea, negarte a ti, lo que veíamos la clase pasada. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Fíjense el reto, esto es un reto, a mí se me hace increíble, de Jesucristo. Jesucristo está diciendo, miren, esto no es para todos, es la verdad. Él dio su vida por todos, pero Él nos está diciendo, esto no es para todos, porque por causa mía, a lo mejor se burlan de ti. Por causa mía, a lo mejor un día no vas a tener nada, pero tienes que confiar en que, aunque no tengas nada, no te va a faltar nada. Pero tú no te preocupes, yo te voy a prosperar. A lo mejor Él dice, o sea, hay tantas situaciones por las que podemos vivir, pero que teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Entonces fíjense lo que dice aquí. ¿Quién de vosotros, dice, no, antes de construir calcula los gastos? Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él. ¿Qué está diciendo? Mira, si me vas a seguir, piénsatelo bien. Porque yo te estoy diciendo que vas a morir a ti. Vas a morir a tu ego, vas a morir a tu yo, vas a morir a la carne y piénsatela. Porque si tú eres muy egoísta, eres muy codicioso, eres bien pecaminoso y no estás dispuesto a que yo sea el dueño de tu vida y a que yo sea el que voy a manejar el barco de tu vida, ni lo sueñes. ¿Por qué? Porque yo he visto mucha gente que de momento, cuando uno les platica, fíjate que Dios te perdona tus pecados. Fíjate que si tú crees en Jesucristo, Dios te va a llevar a una vida eterna. Fíjate que si crees en Jesucristo, vamos a estar eternamente con Dios y en el cielo. Y tú empiezas a hablar del reino de Dios y además con personas que a lo mejor estuvieron enfermas y oras por ellos y sanan. Y les gusta el milagro, pero no les gusta la disciplina. Les gusta el milagro, pero no les gusta obedecer a Dios. Ay, no, o sea, ¿por qué Dios se va a meter en esta área en mi vida? Nos decía una persona, ay, no, dice, pues es que con eso de que tengo que ser fiel, dice, pues no, es que yo con una no puedo. Entonces, una persona que ni le gusta, ni quiere, ni pretende ser fiel, pues a la hora que vea que en los mandamientos dice, no adulterarás, dice, achis, de reversa. Entonces, y yo conozco personas, de verdad, créanme, en estos 30 y tantos años que llevo siguiendo al Señor, he visto a muchos echar reversa. ¿Por qué? Porque no les gusta hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué no les gusta hacer la voluntad de Dios? Porque creen que hacer la voluntad de Dios es aburrido. Porque creen que hacer la voluntad de Dios es, bueno, efectivamente, es dejar de vivir en los placeres de este mundo, así. Por ejemplo, Guadalajara, nosotros estamos aquí en Guadalajara. Guadalajara yo no lo sabía hasta hace unos años, pocos años. Yo no sabía que, por ejemplo, Guadalajara es el centro mundial de las parejas swinger. Increíble. Uno que piensa que Guadalajara es una provincia, ¿verdad? No, Guadalajara es un centro mundial de parejas swingers. Entonces, qué fuerte es que alguien, por ejemplo, que vive ese estilo de vida, diga, ¿y tengo que dejar de hacer eso? Uy, no, yo no. Es lo que Jesucristo está diciendo. O sea, ¿quieres ser mi discípulo? Te voy a cambiar la vida. Quieras o no, te voy a cambiar la vida. Te voy a hacer un coco wash, porque esa es la verdad. Dice la palabra que la sangre de Jesucristo nos lava. Entonces, número 1, vamos a ser lavados. Número 2, vamos a ser transformados con su palabra. Su palabra es la que nos va a ir transformando porque nos vamos a ir estableciendo en los mandamientos de Dios. Entonces, si a una persona que no le gustan los mandamientos de Dios, de momento a lo mejor sí le gusta que le haga a Dios un milagro, entonces dice, qué padre, ora por mí. Sí, ya, Dios me sanó de cáncer. Pero tengo que... Uy, no. Entonces dice, y Jesucristo no engaña a nadie, ¿eh? Yo quiero ser muy clara. Jesucristo no engañó nunca
a nadie. Hablábamos la semana pasada de las mentiras, ¿no? Que, por ejemplo, a mí, yo antes de conocer a Dios, yo echaba mentiras, pero como para no herir a la gente. Ejemplo, ¿no? Cuando yo tuve un novio alguna vez, eso de que no eres tú, soy yo. Era una mentira. Pues es que a mí ya me había gustado otro. Entonces, así como que, ¿cómo me lo despacho, no? Pero no tuve el valor para decirle la verdad. Entonces, pues Dios me quitó lo mentiroso. Entonces, y ser honesto es difícil. Ser honesto es muy difícil, porque es exponerte a ti misma también. Es decir, pues la neta, es esto. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Dice, no vaya a ser que comenzando, después se burlen de él. Porque yo he visto a mucha gente que se entrega a Jesucristo, que quiere cambiar de vida, que empieza a llevar una vida como cristiano, pero después se dan unas volteadas horribles. Y cuando los vuelves a ver, están peor que como antes. Y eso es bíblico también. Son personas que llegan a ser peor que antes de haber conocido a Dios, porque se vuelven cínicas, se vuelven descaradas. Y Satanás hace de sus vidas cosas terribles. Entonces dice, piénsalo. Ahora, eso no quiere decir que no nos convenga. Sí nos conviene. Cuando tú realmente quieres funcionar en esta vida, cuando tú realmente quieres lo hermoso de la vida, nos conviene seguir a Cristo. Porque es maravilloso ser libre de ser mentiroso. Es maravilloso ser libre de que tu corazón ande así entre uno y otro. Es maravilloso. Fíjense, nosotros, mi esposo y yo tenemos 34 años de casados. Y la verdad, yo de soltera era bien noviera. Tengo que confesar. Pero se los digo para ayudarlos. De verdad, fui muy noviera. Y no siempre fui fiel. Pero cuando conocí de Dios, algo que me enseñó Dios es acerca de la fidelidad. Y yo puedo decirles que llevamos, mi esposo y yo, 34 años de casados. Y para mí, la fidelidad ahora es algo tan hermoso que yo me siento tan feliz de decir, Dios mío, por fin le puse estabilidad a mi vida. Porque al final de cuentas, el no poder ser fiel no es divertido. Al principio te puede ser algo divertido, pero después no es divertido porque te das cuenta que en realidad nunca amas a nadie. O sea, yo puedo darme cuenta que yo no sabía amar. Me enamoraba, pero no sabía amar. No, para amar hay que ser paciente. Para amar hay que aprender a amar a una persona con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Y eso no es fácil. Pero el quedarte ahí y ser fiel te ayuda mucho a crecer como persona. Mi esposo también, antes de entregarse a Cristo, pues él también venía de una vida media vagabunda. Mi esposo fue una persona que a los 19 años ya había sido alcohólico. Y además no era muy fiel tampoco. Y para él y para mí esto es una victoria tan maravillosa. Yo, por ejemplo, ahorita vengo, salgo. Yo no ando con el miedo de que si mi esposo me pone el cuerno o no, porque yo sé que él tiene los mismos valores que yo tengo. Y él también no tiene que estar angustiado de qué estoy haciendo, dónde estoy o con quién estoy, porque él sabe también que yo tengo mis valores bien establecidos. Entonces, tenemos esa libertad de que nos amamos y no nos andamos checando. Yo creo que en la vida le he checado el celular a mi marido. Y él jamás se ha puesto a checarme mi celular. Y tengo, ¿cómo se llama? Esto como clave o no sé cómo se llama. Sí, eso, para que nadie pueda entrar, pero por seguridad, por si te lo roban. Pero no porque yo no quiera que mi marido vea mi celular. Yo puedo prenderle mi celular y decirle, chécalo. Y él se va a encontrar un chorro de mensajitos, consejerías, versículos, y yo voy a encontrar lo mismo. Entonces yo no tengo miedo. Y él tampoco tiene miedo. ¿Por qué? Porque en realidad ambos nos sentamos y vimos el costo y nos gustó.
Nos gustó encontrar el amor verdadero. Nos gustó encontrar que en Jesús tenemos todo. Aunque nos falte todo, en Él tenemos todo. Nos gustó enamorarnos de la persona que nos ha amado más que nadie en esta tierra, porque nadie ha dado su vida, ni mi mamá, nadie ha dado su vida por mí, sino Jesús. Entonces sí, ¿que hay que pensarlo? Sí, piénsalo, porque no vaya a ser que después se burlen de ti por echar reversa. Pero yo te digo una cosa, que si tú te decides por ser un discípulo de Dios, vale la pena vivir. Podría ahorita contarte muchos testimonios de mi vida y de gente que he visto que tomó el reto, y yo te puedo decir que no hay una vida que valga más la pena, que es la de ser un discípulo de Jesucristo. Diciendo esto, y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente a 10,000, al que viene contra él con 20,000? Fíjense lo que dice aquí también. Esto es muy importante. Aquí habla de un hombre de guerra. Cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, nos volvemos guerreros. La oración es hacer guerra, entre otras cosas. Sabemos nosotros que tenemos un adversario, y nuestro adversario se llama Satanás. Y dice aquí que si nosotros vemos nuestros enemigos, puede parecer que esos enemigos son muy grandes. ¿Recuerdan la historia de David de Goliat? Es lo que está diciendo aquí. Goliat era un hombre gigante. Ante David, pues David era un chiquillo, jovencito, era un niño, era un jovencito, era un adolescente. Y él, pero David vino contra Goliat sabiendo quién era su Dios y pudo vencer a Goliat. Y yo te digo una cosa, que nosotros, todos los que decidimos ser sus discípulos, sabemos que ante las estrategias de Satanás, ante el mundo, pareciera que somos como David contra Goliat, pero que si tú te decides a ser discípulo del Señor, Él te dará su Espíritu Santo para que venzas todos los Goliats en tu vida que vengan en contra tuya, y siempre saldrás vencedor. Dice, y si no puede, dice, cuando, se los voy a volver a leer este pedacito para que no se quede así como, dice, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si puede hacer frente con 10,000, al que viene contra él 20,000? Dice, y no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada, le pide condiciones de paz. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué fuerte. Pero es la realidad. ¿A qué se refiere Jesucristo a dejar todo lo que posees? Es todo aquello que para ti es tu tesoro. Lo más importante. Por ejemplo, para mí mi tesoro en ese tiempo era mi carrera. Eso, si yo no hubiera dejado mi carrera, hubiera sido para mí imposible ser discípulo. ¿Por qué? Porque Él me estaba sirviendo, me estaba llamando a servirle. No es lo mismo que una persona que se entrega al Señor. Bueno, es que a ver, no los quiero hacer bolas. Una cosa es que Dios te llama, a todos nos llama a servir, pero hay algunos que nos llama a servirle, como un tipo sacerdocio, que fue mi caso, ¿sí? Entonces yo sí tenía que dejar mi carrera para poder servirle en ese sentido, y mi esposo y yo somos pastores de una iglesia. Pero aunque tú no seas pastor de una iglesia, aunque tú seas un miembro de una iglesia, Dios te va a pedir aquello que es tu tesoro, ¿no? A lo mejor para ti Dios te va a pedir tu amante. A lo mejor Dios te va a pedir tu amor al dinero. ¿Qué sé yo? A cada uno de nosotros Dios nos va a pedir algo. Porque sabe Dios que nuestro corazón siempre tiene un ídolo. El problema con el pueblo de Israel es que cuando lo sacó de Egipto, lo sacó de 400 años de esclavitud en una tierra donde había ídolos.
Todos los seres humanos tenemos ídolos. Cuando no son ídolos de otros dioses, son ídolos de otro tipo de cosas. ¿A cuánta gente su ídolo son sus hijos? No quiere decir que Dios te va a quitar a tus hijos. Lo que Dios te está diciendo, primero me vas a poner a mí antes que a tus hijos, porque a tus hijos los voy a educar yo. Porque tú, como tienes a tus hijos como ídolos, los tienes bien chiqueados, los tienes bien consentidos, y al final de cuentas tus hijos te van a sacar los ojos. Eso es lo que te está diciendo Jesucristo. Porque Dios nos ama y Dios no va a permitir que un ídolo nos haga daño. Si tu esposo es un ídolo, no te va a decir divórciate, te va a decir no lo ames a él más que a mí. Porque si tú amas a tu esposo más que a mí, él te va a manipular, te va a esto, te lo otro, y tu vida va a girar alrededor de ese hombre. Y el día que ese hombre se vaya de tu vida, o que ese hombre te deje por otra mujer, o que ese hombre se muera, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántas personas no han visto así de que, ¡ay, me muero! Sin él me muero. O sea, yo sé que la muerte es dolorosa, pero no podemos decir, sin él me muero. No. O sea, la vida sigue. Y la vida, mientras Dios nos da la vida, nuestra vida sigue teniendo un propósito. Pero mi propósito no puede ser girar alrededor de otra persona o girar alrededor de algo. Todo eso es idolatría. Por eso es que si nosotros no renunciamos a aquello a que más amamos, y eso es entregárselo a Dios. A lo mejor, no sé, Dios tiene su forma de tratar con cada uno de nosotros, pero es renunciar voluntariamente. A ver, Dios, mira, esto es el ídolo de mi vida y ¿sabes qué? Te lo entrego. A lo mejor dice, ni te tienes que deshacer de, por ejemplo, del fútbol, suponiendo que tu ídolo es el fútbol. A lo mejor Dios te dice, no, mira, no dejes de jugar fútbol, nomás con que me lo entregues. O sea, ¿qué quiere decir? Que el domingo, tú tienes toda la semana para ver fútbol, pero el domingo ven a servirme. El domingo ven a la iglesia. El domingo ven y sírveme. Y toda la semana tienes tu fútbol para ti. Ahora ya hay repeticiones. O sea, por favor, vamos a orar. Papito precioso, te doy muchas gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios que nos quieres liberar de la esclavitud de la idolatría, de la esclavitud de amar más cualquier cosa que a ti. Porque todo aquello que amamos más que a ti es una esclavitud en nuestra vida y siempre va a terminar perjudicándonos. Pero cuando te tenemos a ti en primer lugar, más que a nada ni a nadie, entonces tú todo lo arreglas, todo lo pones en su lugar y todo termina siendo maravilloso. Gracias por todos estos años de vida, Señor, que he podido servirte. Gracias porque ha sido un privilegio servirte. Y yo quiero pedirte en el nombre poderoso de Jesús, de Yeshua nuestro Mesías, que seas tú moviendo con tu Espíritu Santo a cada una de las personas que me escuchan para que tomen la elección correcta, que deseen, anhelen, quieran ser tus discípulos, porque en esto se va la vida, en esto depende nuestra eternidad. Si decidimos por ti, sabemos que tenemos la vida eterna. Si no decidimos por ti, sabemos que hay un infierno, que hay una vida, pero no para la eternidad, sino hay muerte, Señor, y muerte espiritual, Padre. Y es tan importante, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo traiga revelación a las vidas de todas las personas que me están oyendo, Padre, para que sepan escoger. Tú dijiste que tú has puesto delante de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte, y nos has dicho, elige tú. Y yo pido en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu Santo haga que las personas tomen la decisión correcta de seguirte a ti antes que a nadie. Gracias, Padre. Amén y amén. Besitos, bendiciones y que tengan una excelente semana. Bye.